Hola, queridos amigos y estudiantes del Latido. Hoy tengo el privilegio de tener una invitada muy especial. Es una invitada que tuve el placer de conocer en Corea del Sur y ahora les vamos a contar un poquito más. Y es una persona que tiene muchísimas cualidades y también una gran promotora de la cultura mexicana. Y por eso es un placer tener con nosotros a Vivi. Así que Vivi, te damos la bienvenida. Adelante, Vivi. ¿Cómo estás? Hola, hola, bien, gracias Ivana. ¿Y usted? Muy bien. ¿Y dónde estás? Vamos a contarle a la audiencia. ¿Dónde estás ahora? Ok, ahorita en este momento estamos viviendo en Winchester, California. Ujú. Sí, aquí tienen su casa. Muy bien. Entonces, vamos a contarle, siempre me gusta empezar las entrevistas preguntándole, en este caso a mi invitada, a ti, ¿quién es Vivi? Vivi García, ¿no? Que nos cuentes un poquito de ti. ¿Quién eres tú? Tus Ok, pasiones, lo que te gusta y un poquito de tu vida, lo que quieras compartir con la audiencia. ok. Bueno, yo soy mexicana, 100%. Nací en la ciudad de Durango. Ujú. La ciudad de Durango es conocida como la tierra del cine o la tierra de los alacranes. Oh. Sí, en Durango el actor americano John Wayne filmó muchas películas. Ya ve que las filmaba como del viejo oeste, o Ujú. el terreno de allá se presta para eso. Ujú. Y se conoce como la tierra de los alacranes porque pues tenemos muchos alacranes allá. Muchos tipos de Sí, alacranes. ¿Alguno, muchos. alguno venenoso que puede Es estar peligro? venenoso, todo el que hay ahí es venenoso. Ay, ay, Sí, ay. O sea sí. que los alacranes proliferan en Durango, pero también hay otras cosas bellísimas, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de Durango Sí. y de tu Ujú, región, pero antes quería comentarles a los que nos están mirando cómo nos conocimos porque me parece importante. Hace muchos años trabajaba en Corea del Sur enseñando español y ujú. bueno, se propuso hacer una convocatoria para los padres voluntarios y quiero destacarlo, Vivi, porque como profesora maestra, quiero darle un gran saludo a todos los papás que contribuyen siempre a las actividades que hacemos en clase. Y Vivi fue una voluntaria increíble, porque no solo se ofreció a apoyar la clase de español, pero Vivi, hiciste presentaciones sobre Durango, piñatas, papel picado, muchas cosas, ¿no? Y quería Sí, comenzar hablando un poquito de eso, ¿no? Tú eres mamá y has viajado, has vivido en muchos países. Y en parte de lo que quería hablar era del bilingüismo y cómo una mamá viviendo en el exterior, fuera de México, logra que sus hijos no pierdan algo tan importante como el idioma español y que compartas un poquito tu experiencia. ¿Cómo ujú. hiciste para que tus hijos fueran, porque lo son, bilingües, ¿no? Sí, mis hijos sí son bilingües. Tengo tres hijos, soy mamá de tres muchachos, bueno, ya hombres. El más grande tiene 28 años, el mediano tiene 26 y mi bebé tiene 19, el que fue maestra usted El allá en bebé Corea es del Sur. Anthony, que fue mi Ajá, alumno, y sí, cuando mire esta entrevista le mando un gran saludo a Anthony, un gran estudiante, a través del cual conocí a Vivi, que era la mamá, ¿no? Que ella vino a sí, apoyar nuestra clase. sí. Y entonces, Y ¿cómo lograste que mantuvieran el idioma, ¿no? Tu idioma materno, tu lengua materna. Ajá, bueno, para empezar, cuando llegamos aquí a los Estados Unidos, mis hijos estaban muy chiquitos. El mayor, Eric, él ya hablaba bien. Él tenía la noción del español desde que llegamos de allá. Ujú. Migue fue el que empezó a hablar aquí ya cuando estábamos en Estados Unidos. Em, pero pues al principio yo no hablaba inglés. Entonces, para comunicarme con ellos era, ok, tienes que hablarme en español porque yo no te entiendo. Ujú. Tienes que decirme lo que me quieres decir en español porque yo no entiendo. Esa era la forma de comunicarnos. Em, También fue pues por medio de mi familia, mis papás.
cuando venían a visitarnos de allá de Durango para acá, para Estados Unidos. Am, También yo a mis hijos siempre les inculqué que les tenían que hablar en español como una forma de mostrarles respeto, porque ellos pues no hablan inglés. Entonces, de allí, a mí me sorprendió mucho la primera vez que vino mi mamá de allá de México. Anthony estaba chiquito, pero ya tenía una tableta y me sorprendió que él, en su afán de poder comunicarse con mi mamá, Sí. bajó una aplicación en su Oh, qué tableta. ternura. Sí, bajó una aplicación en su tableta para poder traducir lo que quería decirle a mi mamá. Entonces, Claro, y no estamos sé si... hablando de años atrás, porque ahora está ChatGPT, pero en esa época había traductores, pero no tan elaborados, ¿no? Ajá, sí, sí. Y también, pues bueno, eso es una de las formas, decirles que tienen que hablar en español con las personas que no hablan inglés porque se ve como una falta de respeto que uno está hablando en inglés. Puede a lo mejor la persona pensar que estás diciendo algo Mm. malo de ellos, que estás criticando o algo. Entonces es mejor hablar en español. Eh, También las veces que hemos ido a Durango a visitar a la familia, y que mis hijos han ido con nosotros, vamos a los restaurantes y pues hablan solo español. Entonces nosotros les decimos, tú vas a pedir tu comida, o sea, tú sabes cómo hablar, tú pídela. Y sí, gracias a Dios, sí, sí se saben comunicar bien, sí, Pero qué sí hablan importante español. todo lo que estás mencionando, Vivi, ¿no? Por un Ujú, lado, los lazos familiares tan importantes. Yo enseñando en diferentes países, muchas veces tuve que presenciar que un abuelo y un nieto no pudieran comunicarse porque ujú, justamente no hablaban, ¿no? El idioma. O sea que por ujú, un lado que hayas estimulado ese respeto y esa vinculación con los mayores, con los miembros de la familia. También lo ujú. que mencionaste, la inversión. Al ir a Durango, me imagino que la motivación también era muy alta, ¿no? Sí, ajá, Con sí, sí. frecuencia. Sí, sí, Anthony, el más chico, él como que siempre ha tenido las ganas como de conocer más la parte mexicana de Ujú, nosotros. Eh, Porque pues él nació aquí en Estados Unidos, entonces él es todo inglés ujú. y como que sí tiene la curiosidad por la cultura mexicana. Entonces, yo cualquier cosa aprovecho para enseñarle, mira, esto se trata de esto, o en México decimos de esta manera esta palabra, o hasta en diferentes, ¿cómo le quiero decir? De Durango a Monterrey, a Claro, Chihuahua, a diferentes ciudades, expresiones, expresiones, diferente, claro, ajá, diferente, acentos, ujú, y diferente eh, significado para una palabra. Entonces, claro. sí, pues eso es lo que yo trato Vivi, y de ahora enseñarles. usted estaba mencionando la cultura, ¿no? Y cómo a veces sus hijos también tienen esa avidez, esa curiosidad por conocer. Ujú, Vivi tiene una capacidad, no sé cómo denominarla, artística, motriz increíble. Yo no he podido compartir las fotos porque, bueno, por respeto a que las fotos aparecen menores, estudiantes, no las mostramos, pero he ujú, tenido la suerte de verla elaborar de todo, piñatas, como decía, papel picado, etcétera. ujú, Me imagino que en tu casa también hay momentos en los que esas tradiciones de Durango o de México se comparten en familia, ¿no? Vamos a sí. hablar un poquito hoy de Día de Muertos, porque es justamente la fecha, pero también me encantaría que compartas cuáles son algunas de las tradiciones que tú mantienes en tu hogar, con tu familia, que quizás no sean tan conocidas como el Día de Muertos, pero Ujú, no sé, rituales, tradiciones que tú tienes en tu casa y que has mantenido viviendo en el exterior, que son mexicanas o de ujú, o de tu zona, ¿no? De Durango. ujú. Bueno, pues no sé, como lo normal, bueno, la comida es la Ujú. principal. ¿Cuál es la comida típica de Durango, Vivi?
bueno, en Durango hay muchos platillos, ¿verdad? Pero uno de los más conocidos es el que llevé a probar en la La clase. clase, sí. Ajá, sí, son los patoles. Mm. Y no mucha gente, como le digo, de estado a estado cambia el nombre del platillo. Puede que sea más o menos los mismos ingredientes, pero tiene un nombre diferente. En nosotros se llama patoles y Ujú, es como una sopa de frijol, ujú. pero son unos frijoles grandes, blancos, Sí. y se preparan y se les agrega salchicha, chorizo, tocino, jamón, chiles Ujú. enteros en escabeche, y es un platillo muy Riquísimo, bueno, lo probé. muy Sí, tradicional. sería, en otros países le diríamos guiso, estofado, potaje, ¿no? Ujú. Potente, eso es muy rico. Bueno, Ajá, sí. y Vivi, hablemos ahora directamente del Día de Muertos, porque justamente los días pasados con Vivi estábamos hablando del altar, del significado del altar, y yo le comentaba, ¿no? Que a veces hay Ujú, cosas también que se viven de forma más privada, no tan pública. Cuéntele un poquito para las personas que, sí, hace unos días hablamos con el fotógrafo Edgar, que también nos contaba un poquito cómo él vivía el Día de Muertos, que me enseñó a decir ujú. Día de Muertos y no Día de los Muertos. Ajá, Me dijo que sí. en México se dice Día de Muertos, Día de Muertos, sí. pero contarles un poquito cómo es ese proceso de crear el altar, cómo lo vive usted, qué significado tiene para los mexicanos o para usted, ¿no? La Ujú. Bueno, simbología, qué cosas se ujú. colocan, todo lo que quiera compartir. Sí, bueno, para mí es muy especial y muy emocional también. Mm, Eh, me gusta poner el altar. Yo lo pongo desde el día 27 de octubre, ujú, porque es el día que vienen a visitarnos las almas de nuestras mascotas. ujú, Entonces, yo tengo mi perro, sí, Rocco, que se nos fue. Eh, lo siento. Gracias. Y también tengo una, una guinea pig, guinea se llama. Y Eh, pues es para recibir a ellos el día 27. Y pues no sé, yo siempre lo hago con mucha emoción, con la creencia de que sí van a venir a visitarnos nuestros familiares. Em, Me gusta mucho la flor de cempasúchil. Tiene un olor, yo no sé si usted lo ha olido, maestra, una pero vez es delicioso ujú, y además todo el color, la forma, es que es muy especial, ¿no? sí, sí, Transmite mucho. sí, sí. Y no sé, me gusta mucho, me llama mucho la atención y me gusta hacerlo con mucho cuidado y con mucho respeto. Am, Cuando empiezo a poner mi altar, eh, siempre le pido a Dios que, o sea, que sea una cosa buena lo que venga. Ujú, Y voy poniendo uno por uno todos los adornos, velas, todo de mi altar. Eh, Le digo, yo lo pongo desde el día 27 para las mascotas. El día 28 vienen las almas de las personas que murieron trágicamente y pues desafortunadamente en mi familia y amigos ha habido ocasiones así. El día 29 vienen las personas que murieron ahogadas, entonces también pues se prende una vela por ellos. El día 30 vienen las almas de los que no tienen familia. ujú, El día 31 vienen los bebés, las almas de los bebés que no alcanzaron a nacer o que nacieron pero que no fueron bautizados. ujú, El día 1 de noviembre vienen ya las almas de todos los bebés, todos los niños que fallecieron. Y acaba el día 2 de noviembre, cuando vienen ya todas las almas. Eh, Esos días
Mi casa huele a cempasúchil, huele a vela, porque pues yo tengo prendidas las velas constantemente y les pongo los significados de todo lo que pongo ahí, porque pues ahorita lo tengo ahí puesto. Es flores de cempasúchil, agua, que es para calmar la sed de las almas que vienen a visitarnos. Pongo un poquito de sal, que es como purificación, significa purificación. Las velas pues significan la luz que deben de seguir las almas. Eh, Significan fe, esperanza, mm, y, y es la guía para las almas. Eh, las flores de cempasúchil, desde tiempos de los aztecas, era vista como una flor con un significado de luz, de guiar también, porque por su color, ya ve que es un anaranjado así muy, muy brillante. Sí. Eso es como para guiar, para decirles a las almas, hey, vengan aquí ¿Usted estamos. tendrá por ahí una flor de cempasúchil para mostrar? Sí, claro que sí, sí Porque muchas tengo. veces con los alumnos vemos la foto de la flor, pero muchos no han visto la verdadera flor. Mire, Ay, qué bonita. Ahí se ve perfecto. Un poquito más sí, ahí. mire, Perfecto. mire, aquí está. Qué bonita. Y esta ahorita está chiquita, pero hay unas que están más grandes. Y el olor, maestra, Es único. sí, 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 único. Y Pero qué interesante todo lo que nos está explicando, como cada día se espera determinadas almas, ¿no? Y me sí, imagino que son días, ¿cómo se vive eso en familia? Me imagino muchos recuerdos, pero a veces esto me interesa preguntarle, Vivi, porque es un concepto que cuando los estudiantes lo aprenden en clase, al principio hay como un factor sorpresa de no entender, pero ¿cómo? Se alegran, pero si están muertos. Y uno intenta explicar que por supuesto no es la alegría de que se hayan muerto, es la alegría. Explíquelo usted, o sea, ¿por qué en México hay una concepción totalmente diferente y tan interesante de ver la muerte de otra forma, ¿no? ujú, sí, sí. Pues es que para nosotros ellos nunca se van. Mm. Ellos están con nosotros. Y especialmente estos días desde el 27 al 2 de noviembre, para nosotros ellos vienen a visitarnos, ellos Es están un aquí con reencuentro, nosotros. ¿no? Sí, sí, ellos vienen y ese es el sentimiento. No miramos la muerte como una forma, a lo mejor en su momento cuando se van, sí, pero sabemos que van a regresar, vamos a poder tenerlos aquí de regreso estos días. Entonces, sí se espera con ansia y sí, por ejemplo, yo, el día que vienen ya los bebés, los niños, también yo lo espero con muchas ganas porque tengo dos sobrinitas que se fueron. Entonces, no sé, a mí me emociona mucho saber que no están solas y que tienen un lugar a donde venir. Mm. Eso me emociona mucho, sí. Bueno, gracias por compartir porque son cosas muy personales, ¿no? Lo hablábamos con Vivi, lo de Ujú. compartir un altar, que es parte de una historia familiar, ¿no? Por eso nos está relatando, pero es algo también muy, muy privado. Gracias, Vivi. Sí, no, no, Bueno, no, no. y no sé si hay algo más que quiera decir de Día de Muertos antes de conversar de otras cosas. Mm, pues no, nada más bueno, acabar de decirle se pone también comida en el altar, se me ¿Mm? olvidó decirles, se Sí. pone la comida que les gustaba a ellos. Por ejemplo, a mi perro, yo le pongo agua, le pongo sus croquetas y le pongo su juguete que tengo ahí Ah, guardado.
O sea que usted va preparando para diferentes comidas, ¿no? Sí, sí, para todo. Y tengo, por ejemplo, también a familiares que pues les gustaba su tequila, su cigarrito y también eso se les pone En el ahí altar. para que vengan ellos y se pasen un ratito a gusto aquí. Em, También le quería decir, el día 2 vienen todos, pero el día 3 tengo que quitar el altar. O Mm, sea, no debe de durar más mm. días, porque nuestra creencia es que si dejamos el altar ahí, las almas se quedan aquí. Entonces, se quita luego el día 3 para que ellos regresen a donde tienen que ir. Ah. Sí. Qué interesante. No, gracias por explicarnos todo esto que es fundamental para entender mejor y con más detalle, ¿no? Toda esta Ujú. tradición, celebración tan bonita. Y esta concepción de la vida y la muerte, que es, no sé, yo la respeto mucho y además, no sé, me identifico, me parece que es una forma mucho más linda de mantener ese nexo con la gente que queremos, ¿no? Como usted dice, Sí. el saber que Ujú. vuelven, el saber que recordamos cosas bonitas, desde su Ujú. comida favorita, no sé si también se comparten recuerdos de cuando la persona estaba viva, si hay algún momento en el que se hable entre los familiares o simplemente se coloca al altar y cada uno lo hace a su forma. Sí, sí, bueno, mire, yo aquí, pues como estoy lejos de mi familia allá en México, yo pongo mi altar y no tengo familiar Mm, a quien visitar en el cementerio, pero usualmente allá en México el día 2, bueno, desde el día 31 o 30, em, empieza a ir la gente, pero el día 2 es cuando más se junta la gente y es, es una celebración, mm, porque se reúne la familia ahí en la tumba de la persona a la que van a visitar. Eh, Igual, llevan comida, bebida, música. mm. Entonces ponen la música que le gustaba a esa persona, se ponen allí a contar las historias de cuando la persona estaba viva. Y es una fiesta ese Qué día para bonito. recordar. Qué Ujú. bonito. Bueno, muy Sí. bien. Muchas gracias por explicarnos todo lo que está relacionado con esta celebración hermosa. Y Ujú. mire, Vivi, yo traje algo aquí porque les voy a contar. Hace muchos años Vivi nos enseñó a hacer papel picado. Yo no tengo la misma motricidad que Vivi. Vivi tiene mucho talento, mis papeles picados no eran los mejores. Pero al menos mostrarle a la gente que si lo quiere hacer en casa, este se llama papel de seda o paper silk, no Ujú. sale muy caro. Yo no sé si Vivi lo tiene por ahí, solo lo voy a mostrar. ¿Usted tiene por ahí? Sí, sí, Ah, sí entonces tengo. usted me lo muestra en cámara porque mis habilidades son si tiene uno, me lo puede traer y mostramos y usted me indica cómo se hace por si alguien lo quiere hacer en casa. Bueno, Porque mire, mis manualidades las hago con amor, Vivi, pero no tengo su capacidad artística. yo Vivi hice hace este. magia con sus manos. A ver, tráigalo un poquito más cerca, que ahí no se ve. Ahí creo que se ve mejor. No sé si se capta, sí. Se ven las formas, ¿no, Vivi? Perfecto. Ajá, Y dígame, sí. ahora ahí se ve mejor, Vivi. Si lo alejo Es un que poquito, como ahí, que estoy fuera como de foco, nublosa, ¿verdad? sí, como nublada, ahí se ve perfecto. Ajá, Perfecto. Entonces, si la persona tiene el papel, no lo voy a hacer porque yo no tengo su capacidad, pero tiene que hacer varios pliegues en el papel de seda. sí. A Mire, ver, si quiere, déjeme, voy a bajar el teléfono un poquito ahí está. Sí, que y lo haga luego. Vivi. La gente lo pide, Vivi, Vivi. Porque No, queridos mire, amigos, yo, o sea, lo haría con todo mi amor, pero no soy Vivi. Vivi, y con esto, mientras usted nos muestra, a ver, sí, Vivi, muévalo un poquito que ahora se ve un poco nubladito. A ver, como, a ver, aleje un poco. Ahí, ay, se movió de nuevo. allí. Ahí se ve como nublado. No la vemos con claridad.
A ver, déjeme, es Ahora que yo no sí. sé por qué Cuando está. lo. Ahí, es que va, ahí. Ahí. Ahí sí, ahí sí. Va y Ok, viene, pero sí, se ve un poco mejor. ok, so mire, lo primero que hacemos es, vamos a doblar de perdido un centímetro para que sea donde vamos a meter, se mete un hilo, un cordoncito Ah, para colgar. sí. Entonces, se mete, se dobla y luego vamos a doblar por la mitad otra vez. Ujú, Y no importa que no quede así como alineado de acá de las orillitas. sí. So, vamos a ir doblando. Y es nada más ir doblando, ir haciendo los dobleces. Ajá. Y voy a cortar aquí, esta parte de Sí, el aquí, la extremo. orillita. Ujú. Un Que poquito. quede más o Ah, menos de una forma ujú, así. sí. Y luego lo voy a hacer acá también otro corte. Ujú. Y eso va a ser para nuestra parte de abajo del papel. Ah, ya se Que ve. Sí, quede sí, preciosa la forma. así. Entonces, ahora para darle la otra forma, vamos a volver a doblar Ah, sí. y luego hacemos como un triángulo y luego otra vez otro doblez para otro triángulo, pero porque este está medio. Ujú. Otro doblez para otro triángulo para que nos quede así como un piquito, Ahí se ve, sí. Ujú, así. Y vamos a hacer un corte aquí que va a estar un poquito como profundo ujú. y nos quede una forma Ah, sí, sí. así, no sé si pueda ver, Sí, se ve, se ve. ¿ok? Le cortamos aquí la puntita y luego hacemos otro corte aquí y le cortamos un triángulo chiquito y vamos a hacer también. Y mientras Vivi lo está haciendo, quiero aprovechar a decir qué importante es enseñarle estas manualidades a las nuevas generaciones, ¿no? Nosotros, cuando Vivi nos visitó varias veces en clase, lo hicimos en clase y cada vez se lee más, leo más artículos sobre la importancia de usar las manos, ¿no? Las Ujú. tijeras, el escribir, el cortar, cómo ayuda a la motricidad. ¡Ay, ahí se ve, Vivi! A ver, un poquito más ahí. ¡Ay, se ve precioso! Todavía la veo un poco así nublada, pero a ver, aléjelo un poquito. Deje levanto la cámara a ver Ahí, si, ahí se vio, ahí se vio. a ver si se mira mejor. Ahí se ve perfecto, ahí sí, la vemos perfecto. Ahora sí, se va, va y viene, pero sí, 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 hermoso, hermoso. Gracias, Vivi, en directo. Papel picado Mire, para ahí, que ahí, todos en casa lo puedan hacer. Sí, quedó, creo que lo explicó súper bien. Pliegues, tijeras y el papel es lo que necesitamos, ¿sí? Y por sí, supuesto, creatividad, el sí, sí, ingrediente sí. más importante. Dígame una cosa, Vivi, ¿y estos papeles se colocan en todas las celebraciones, en alguna en particular o... Pues es más, se usa más para el Día de Muertos, Ujú. porque también tiene un significado y significa el aire. Como es papel Ah, ligerito, eso no lo significa sabía. el O aire. sea que están Ajá, sí. representando el elemento del aire. Ah, Ujú, qué sí, sí. interesante.
Bueno, Vivi, ya Sí. estamos llegando casi al fin, al final de esta entrevista, pero Ujú. siempre me gusta hacer un ping-pong y preguntarle un par de cositas rápidas, a ver lo primero que venga a su mente, pensando en cultura mexicana, Durango, ¿no? Hoy Ujú. mencionó una de las comidas típicas de Durango, pero ¿cuál es una comida o una bebida favorita que le guste mucho de México o de Durango? Bebida. Ujú. No le hace que sea alcohólica. Puede ser, ¿por qué no? Aquí Eh, en el eh, Latino Spanish no hay censura. El ajá, tequila también, por ejemplo, es parte de la cultura, ¿no? En muchos países las bebidas alcohólicas forman parte de las celebraciones, o sea que sí, puede ser ajá. alcohólica. Sí, bueno, me gusta mucho el mezcal. En Durango Ah, tenemos muy, muy buen mezcal y el ahí, mezcal tiene ahí, muchas propiedades también, más allá de la bebida alcohólica, ¿no? Pero el mezcal en sí es sí, sí, milenario. claro, el abuelito de mi esposo, ¿Sí? él todos los días en la mañana en ayunas se tomaba un shot de mezcal. ¡Guau! Y él decía que se sentía con energía todo el día, él casi nunca se enfermaba de la gripa, nada de eso, entonces sí tiene muchas propiedades el Ujú. mezcal, sí. Ujú. Sí, muy bien. Entonces, la bebida al mezcal. Y Sí, usted hoy hablaba de que cómo también el idioma varía en las regiones. ¿Hay alguna expresión, una frase, un dicho que se use en Durango mucho? ¿O un par de palabras que sean típicas expresiones de Durango? sí. Bueno, por ejemplo, nosotros para nombrar a los zancudos, los mosquitos, ¿Sí? nosotros les decimos moyotes. Ah, los moyotes. Sí, ajá, Los moyotes que moyotes. pican. Ajá. Bien. ¿Y un artista que le guste mucho de su país? Puede ser cantante, escritor, fotógrafo, lo que le guste. Uy, Hay muchos. México ha sí, dado bueno, cuna de grandes artistas. A propósito, Vive, mire, ayer vi la serie en Netflix de Juan Gabriel. No sé si sacaron ujú, ahora de la vida de Juan Gabriel, pero hay tantos, tantos ujú. artistas mexicanos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues uno es Vicente Fernández, por supuesto, Sí. Juan Gabriel, ajá, pero sí, No, y hay Vicente muchos, Fernández, muchos. toda la dinastía, ¿no? Porque después vino Alejandro, el hijo, tiene unas canciones fantásticas. Genial. Ajá, sí, Bueno, sí. Vivi, antes de despedirnos siempre, me gusta que salude a quien usted quiera, que mande sus saludos, agradecimientos a las personas que usted quiera, antes de decir adiós. No, pues saludos a quien vaya a ver este video. Ojalá que le sirva de algo la información, que disfrute este video. Gracias a usted por acordarse de Placer. mí, por tenerme en cuenta para esto. Yo le agradezco que siempre, siempre me toma en cuenta para proyectos o Porque algo. Vivi, Ajá, lo que usted hace tiene mucho valor y a través de usted agradezco a todas las personas que como Vivi tienen voluntad, porque cuando uno trabaja en educación y pide voluntarios, esa persona está regalando su tiempo de forma gratuita. Y Vivi sí, cada vez que venía a nuestra clase no solo era una gran motivación para los estudiantes, poder escuchar a una persona hispanohablante, entender cómo se vive en Durango, hacer con sus manos manualidades. Imagínense en Corea tener el privilegio de sí, que Vivi entrara en el aula y trajera, bueno, que hicimos una piñata, tantas cosas, ¿no? O sea sí, que sí. yo le agradezco a usted y con esto quiero dar un mensaje también juntas a todas las personas que se animen a colaborar, a, no sé, Ujú, ¿no? A ser voluntarios, que no todo se hace por sí. dinero, que hay cosas que Ujú, son muy gratificantes. Usted ha participado en muchas organizaciones, no solo en Corea, ¿no? En diferentes países donde, sí. no sé, eso quizás es bueno compartirlo, ¿no? Que no Sí, todo se paga con dinero. ujú, sí, sí, pues en Corea, gracias a Dios tuve la oportunidad de formar parte de una asociación que se llama, bueno, es BIWA, Sí. es Mujeres Internacionales en Busan, am, y ahí tuve la oportunidad de conocer a gente de muchos países. Ahora aquí en California, donde yo estoy, también estoy formando parte de un grupo de mujeres, se llama Temécula Murrieta, latinas de Temécula y Murrieta, y nos juntamos y hacemos eventos,
acabamos de hacer Sí, el, Vivi. ujú, sí, y acabamos de hacer un video de puras señoras allí locas haciendo un video de fantasmas. Ah, bueno, Este, si quiere que lo pongamos en los enlaces, lo pongo el video. Si usted ok, quiere, o de la sí, sí, asociación, lo que usted quiera. También para la gente que la está mirando, si quieren contactar a Vivi, me parece muy importante decir que ella tiene una licenciatura en medios digitales y es fantástica utilizando todas las ujú, redes sociales. Así que si alguien tiene interés en promover proyectos culturales o otras cosas, ¿no, Vivi? La pueden sí, sí, contactar sí, sí, claro que porque sí. la calidad de su trabajo es excelente. Y bueno, y por supuesto yo tengo que darle saludos a Anthony, que fue mi estudiante, a todos los estudiantes que conocimos en Corea y en el mundo, a todos esos estudiantes que también tienen la mentalidad abierta y que cuando aprenden español se unen a estas actividades, las disfrutan Ujú, y uno ve sus sí, caritas de felicidad, ¿no? sí, Conociendo sí. la cultura mexicana y otras culturas. Sí, sí, sí. Y así como dice usted, maestra, pues recalcar eso de pedirle a los padres que hagan trabajo voluntario. Yo con todos mis hijos en todas sus escuelas fui voluntaria, me ofrecí como voluntaria. Y es una experiencia bonita, tiene uno la oportunidad de conocer a mucha gente. Los niños se encariñan con uno y es bonito recibir eso porque el agradecimiento de ellos para con uno es sincero. No, ellos, ellos aprecian el trabajo que hace uno por ellos y es algo muy, muy bonito. Si yo con Anthony ahorita que está en colegio, yo le digo, ¿y no ocupan voluntarias ahí? Y le da risa y dice, no, Usted quiere no, no, seguir no, siendo no. voluntaria. Bueno, Sí, la persona o la institución que tenga la suerte de tenerla como voluntaria tiene mucha suerte, porque yo gracias. realmente disfruté y agradecí mucho todo lo que hace y como dice Vivi, es como ser una embajadora de su país, ¿no? De alguna forma. Sí, Y lo que sí, siempre decimos sí, en el Latido Spanish, que el idioma está vivo, muta, sí, cambia, tiene un montón de matices, y que sí, lo sí. vean los niños a través de usted y todos los que participan en actividades es fundamental, ¿no? Ajá, sí, y fíjese, maestra, se me olvidó comentarle, en mi tiempo allá en Corea también, cuando formé parte de la organización de las mujeres internacionales ahí en Corea, em, muchas de las señoras coreanas estaban muy interesadas en aprender español Ujú, y entonces ellas estaban acostumbradas a aprender a oír el español o a tratar de aprender español, pero como de España. Entonces, cuando ellas me preguntaban algo y que cómo lo decía yo en español y les decía la otra manera o como yo lo digo, les llamó mucho la atención y ellas me decían que querían aprender español como el mío. ujú. Eh, Claro, y eso es entonces, algo, yo siempre vivo y digo que mucha gente lo sabe, pero otra no, que hay 21 países en los que el español es el idioma oficial ujú, y no hay uno que sea mejor que el otro. Son ujú, todos hermosos, esa diversidad es la que sí, nos da la fuerza, ¿no? ajá, Entonces, como sí, usted decía, que estas señoras escuchan el español de España, el de México, el de Perú, el de Guatemala, es una ujú, maravilla, ¿no? Porque es lo sí, bonito del sí, español. Es sí. lo bonito del español. Y hasta ahora, bueno, yo les di algunas clases de español a las Ah, qué señoras allá. bien. Sí, y eh, sigo en contacto con algunas amistades que hice allá. Y una de las palabras que les gusta A ver, decir en español mío ¿sí? es ¿qué húbole? Es como decir Y lo hola. decían, ¡jule! Sí, me saludan Fenomenal. así, like, ¿qué húbole, Vivi? Like, Es hola. que, es que, es que las expresiones hay tantas en México y los acentos son tan bonitos, ¿no? Sí, Es un sí, español muy cercano, muy dulce, muy, no sé, sí, tiene sí, un toque muy hermoso. Pero sí, la verdad es que sí, es lo bonito de nuestro idioma, la diversidad lingüística y cultural. Bueno, no tenemos sí, más tiempo, Vivi, nos quedaríamos hablando horas, pero ha ya llegado sé. el final. Si están en casa y vieron nuestra entrevista, anímense en hacer papel picado, a investigar un poquito más sobre Durango,
hacer Ujú. una manualidad en familia, ¿verdad? A Sí. escuchar música mexicana, a cocinar una receta también, a darle un lugar en el hogar a estas actividades y Ujú. reivindicamos las manualidades también, que muchas Sí. veces se están quedando atrás y son tan, tan importantes y se han Ujú. transmitido de generación en generación, ¿no? Sí. Y Y bueno, también al trabajo de voluntarias, también eso. por supuesto, Ujú. donde quiera que estés, a cualquier persona que esté mirando, siempre hay alguien que te va a necesitar y lo que puedas darle a esa persona o a ese grupo es algo inolvidable que te va a hacer sentir bien y también a las personas que reciben lo que quieras darle, ¿no? Porque a Sí, veces uno sí. cree también, Vivi, que hay que tener, no sé, una habilidad especial. No, es dar lo que uno puede, ¿no? Su Ujú. tiempo, Sí, su sí. cariño, en tu caso, el talento increíble con las manualidades, la cultura, todo, pero cada Ujú. uno tiene su gotita, sí, su granito de arena para aportar, ¿no? Sí, sí, Y entre así todos es. nos ayudamos. Bueno, un beso grande, nos despedimos y ahora ¿Ok? sí, adiós, Vivi, muchísimas gracias. Gracias, gusto de verla. Adiós.